¿Qué sucede cuando alguien tiene en sus manos una gran oportunidad y la desperdicia? ¿Cómo puede un hombre pasar de ser elegido por Dios a convertirse en un ejemplo de rebelión? La historia de Jeroboam es un reflejo de muchas vidas, personas que reciben promesas, pero que por temor, orgullo o conveniencia toman el camino equivocado. Tal vez alguna vez has sentido que Dios te ha dado una oportunidad, pero las circunstancias te llevaron a dudar. Tal vez el miedo a perder lo que tienes te ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Tal vez has estado cerca de Dios, pero con el tiempo te has alejado sin darte cuenta. Jeroboam tenía un futuro brillante en sus manos. Dios le dio un reino, le prometió estabilidad, pero él escogió el temor en lugar de la fe, la idolatría en lugar de la obediencia. Su historia terminó en ruina, pero tú aún tienes la oportunidad de escribir la tuya. Hoy conocerás la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, y al final descubrirás cómo evitar cometer los mismos errores. Esta es la historia completa de Jeroboam. No te la pierdas. Antes de comenzar esta impactante historia, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Deja en los comentarios: Señor, quiero caminar en tu verdad. Cada vez que comentas y compartes, este mensaje llega a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Hagamos que esta historia transforme vidas. Ahora sí, vamos con la historia completa de Jeroboam. No te la pierdas. 1. El reino de Salomón y la oportunidad de Jeroboam. Había una vez un reino glorioso, un imperio que resplandecía como el oro bajo el sol del desierto. Era el reino de Salomón, el hijo del gran rey David. Un monarca cuya sabiduría era tan legendaria que reyes y gobernantes de todas partes del mundo viajaban para escuchar sus palabras. Durante años, Israel vivió una época de prosperidad sin igual. Jerusalén era el centro de la adoración al Dios verdadero, el lugar donde se encontraba el templo del Señor, la obra maestra que Salomón había construido para honrar a Dios y donde la gloria divina se manifestaba. Las riquezas fluían como ríos de oro y plata. El comercio con otros reinos traía caballos de Egipto, maderas preciosas del Líbano y especias de tierras lejanas. La nación estaba en paz, protegida por alianzas y por un ejército bien preparado. Todo indicaba que este era el reino perfecto, la cúspide de la bendición de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre Israel. En su vejez, Salomón comenzó a desviarse del camino recto. A pesar de haber recibido la sabiduría de Dios, permitió que su corazón se inclinara hacia los dioses de sus muchas esposas extranjeras. Estas mujeres, procedentes de pueblos paganos, le insistieron en levantar altares para sus ídolos. Y así, poco a poco, Jerusalén, la ciudad santa, comenzó a llenarse de lugares de adoración a dioses falsos como Astoret, Milcom y Quemos. El pueblo de Israel, que había sido llamado a ser una nación santa y separada para Dios, empezó a mezclarse con la idolatría y las costumbres de otras naciones. Esto provocó la ira del Señor, quien decidió que por el pecado de Salomón, el reino no permanecería unido para siempre. En medio de este panorama, entre los trabajadores que servían al rey, había un joven llamado Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. No era un noble ni un príncipe, sino un hombre del pueblo, pero su carácter y habilidades lo hacían destacar. Jeroboam era valiente, inteligente y tenía un don natural para liderar. Fue precisamente por estas cualidades que Salomón lo puso a cargo de la supervisión de los trabajos forzados de las tribus de José. Día tras día, Jeroboam veía la carga pesada que el pueblo llevaba sobre sus hombros. Las exigencias de Salomón,
eran cada vez mayores, y aunque la riqueza del reino aumentaba, también lo hacía el descontento entre la gente. Jeroboam se convirtió en una figura respetada entre los trabajadores, alguien a quien muchos miraban con admiración. Lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dios lo había visto y tenía un plan para él. Un plan que lo colocaría en el centro de uno de los momentos más trascendentales en la historia de Israel. Fue en este contexto cuando ocurrió un encuentro divino que marcó su destino. Un día, mientras caminaba por el campo, lejos del bullicio de la ciudad, se encontró con un hombre anciano, con una túnica raída y una mirada profunda. Se trataba de Ahías de Silo, un profeta del Señor. Y lo que aquel hombre estaba a punto de decirle cambiaría su vida para siempre. 2. La profecía de Ahías. El reino será dividido. Jeroboam avanzaba por el camino polvoriento, sin saber que estaba a punto de vivir el momento que definiría su destino. Había salido de Jerusalén con un propósito claro: supervisar los trabajos forzados, como lo hacía todos los días. Pero este no era un día cualquiera. De repente, en medio del sendero, apareció un anciano de mirada intensa y pasos firmes. Su túnica era sencilla, pero irradiaba una presencia que imponía respeto. Este hombre no era un desconocido, era el profeta Ahías de Silo, un mensajero de Dios, un hombre que hablaba con la autoridad del Altísimo. Jeroboam sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído hablar de Ahías, pero nunca lo había visto tan de cerca. Sin decir una sola palabra, el profeta hizo algo inesperado. Tomó su manto nuevo y lo desgarró en 12 pedazos. Jeroboam observó con asombro cómo los trozos de tela caían al suelo, formando un círculo a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Sabía que los profetas no hacían cosas sin razón. Ahías levantó la mirada, fijando sus ojos en los de Jeroboam, y con una voz llena de autoridad divina, le habló. Toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo arranco el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus. Pero una tribu quedará para su hijo, por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Jeroboam sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Estaba escuchando. ¿Bien? ¿Dios le estaba dando 10 tribus de Israel? Era difícil de creer, pero Ahías continuó hablando, explicándole el motivo de esta decisión divina. Porque Salomón me ha abandonado, proclamó el profeta con voz solemne. Ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. No ha andado en mis caminos como David su padre, ni ha hecho lo recto delante de mis ojos. Por eso ahora divido este reino. El mensaje era claro. La traición de Salomón había sellado el destino de Israel. El reino, que por tanto tiempo había sido una sola nación bajo David y su hijo, sería partido en 2. Judá y Benjamín permanecerían bajo el gobierno de la casa de David, pero las otras 10 tribus serían entregadas a Jeroboam. Sin embargo, había una condición. Dios le estaba dando el reino, pero no sin responsabilidades. Ahías continuó, si tú escuchas mis mandamientos, si andas en mis caminos y haces lo recto delante de mí, como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo. Te edificaré una casa firme, como hice con David, y te daré un reino duradero. Pero si me abandonas, también te arrancaré de la tierra. El aire se volvió denso. Jeroboam sentía el peso de esas palabras. Por un lado, estaba recibiendo una promesa grandiosa. Dios le daría un reino propio. Pero también había una advertencia. Si se apartaba del Señor, su destino sería el mismo que el de Salomón. El silencio cayó entre ellos. Ahías lo miró una última vez.
como si quisiera grabar sus palabras en su corazón, y luego se alejó, desapareciendo entre la brisa del desierto. Jeroboam se quedó solo, mirando los pedazos del manto en sus manos. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo sucedería todo esto? ¿Cuándo tomaría el trono? Y lo más importante, ¿sería fiel a Dios o caería en los mismos errores de Salomón? Aún no lo sabía, pero su destino ya estaba escrito. El reino de Israel pronto sería dividido y él estaría en el centro de esta historia. 3. Jeroboam huye a Egipto para salvar su vida. Jeroboam caminaba de regreso a la ciudad con el corazón palpitante. Las palabras del profeta Ahías todavía resonaban en su mente. Dios le daría 10 tribus de Israel. Podía ser cierto. Realmente sería rey, pero la realidad era otra. Salomón seguía en el trono y aunque su reino ya mostraba signos de debilidad, aún poseía un ejército poderoso y aliados en muchas naciones. Si Salomón llegaba a enterarse de la profecía, seguramente no se quedaría de brazos cruzados. Los días pasaron y, como era de esperarse, la noticia llegó a oídos del anciano monarca. Salomón, aunque debilitado por los años y sus propias desviaciones espirituales, aún era un hombre astuto y conocía bien los peligros de la traición. No iba a permitir que un simple supervisor de trabajos forzados se convirtiera en una amenaza para su dinastía. Así que tomó una decisión implacable: matar a Jeroboam antes de que se convirtiera en un verdadero problema. Jeroboam pronto se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de ser un hombre con una promesa divina a ser un fugitivo. Su única opción era huir lo más lejos posible. Pero, ¿a dónde podría ir? Jerusalén ya no era segura, y cualquier lugar dentro de Israel estaba bajo el dominio de Salomón. No tenía otra alternativa. Debía escapar a Egipto, una tierra que, a pesar de su historia conflictiva con Israel, ahora estaba bajo el reinado de un faraón diferente, Sisac, quien no tenía lealtad hacia la casa de David. La travesía hacia Egipto no fue fácil. El viaje era largo y peligroso, atravesando desiertos, evitando patrullas del rey, confiando en la hospitalidad de desconocidos y en la guía de Dios. Cada sombra parecía un soldado enviado por Salomón, y cada noche que pasaba en el camino se preguntaba si viviría para ver el día siguiente. Finalmente, después de un arduo viaje, llegó a Egipto. El faraón Sisac lo recibió con interés. Sisac, siendo un astuto gobernante, comprendió que tener bajo su protección a un enemigo potencial de Salomón podría ser una ventaja estratégica en el futuro. Así que le permitió quedarse y le ofreció refugio en su corte. En Egipto, Jeroboam tuvo tiempo para reflexionar. Dios le había prometido un reino, pero ahora se encontraba en el exilio, lejos de su tierra y de su gente. ¿Sería esto parte del plan divino? ¿Tendría que esperar mucho tiempo hasta que la profecía se cumpliera? Pasaron los años, y desde la distancia, Jeroboam observaba los acontecimientos en Israel. Salomón envejecía y su reinado se debilitaba. Los rumores sobre su decadencia crecían. El pueblo estaba cada vez más descontento con los impuestos y los trabajos forzados. Todo indicaba que un gran cambio estaba por suceder. Jeroboam esperó pacientemente en Egipto, sabiendo que su momento llegaría. No era un exilio definitivo, solo era el principio de su destino. Y entonces la noticia llegó. Salomón había muerto. El poderoso rey que había construido el templo de Jerusalén, el hombre más sabio que había existido, había llegado al final de su vida. Y con su muerte, una nueva era estaba por comenzar en Israel. Jeroboam sabía que su tiempo había llegado. Era la hora de regresar a casa. Un momento, antes de continuar con esta impactante historia,
Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y no olvides dejar tu me gusta si esta historia te está impactando. Cada interacción ayuda a que esta poderosa palabra llegue a más personas. Sigamos con la historia. No te despegues. 4. La rebelión del pueblo contra Roboam. El sonido de los tambores de luto resonaba en Jerusalén. El gran rey Salomón había muerto, y con su partida, Israel se encontraba en un momento de gran incertidumbre. Su hijo, Roboam, era el heredero legítimo del trono, pero el pueblo estaba inquieto. La era de gloria y esplendor había terminado, y lo que quedaba era una nación agotada por los impuestos, los trabajos forzados y las pesadas cargas impuestas por el antiguo monarca. Mientras Roboam se preparaba para asumir el trono, algo se gestaba entre las tribus del norte. El pueblo estaba cansado y furioso. La opresión de los últimos años había sido demasiado, y ahora, sin Salomón, tenían la oportunidad de exigir cambios. Fue entonces cuando Jeroboam recibió la noticia en Egipto. El rey había muerto. Su exilio, que había durado años, había terminado. Sabía que era el momento de regresar. Jeroboam no viajó solo. Con él venía un gran respaldo del pueblo, que lo veía como un líder fuerte y una alternativa al opresivo gobierno de Jerusalén. Al llegar a Israel, fue recibido con entusiasmo. Muchos recordaban su valentía, su liderazgo y, lo más importante, la profecía que decía que él gobernaría sobre 10 tribus. Las tribus del norte se reunieron en Siquem, un lugar de gran significado histórico para Israel. Allí convocaron a Roboam con una petición clara. Tu padre nos impuso un yugo pesado. Ahora alivia la carga y te serviremos. Era una oportunidad para Roboam. Podía asegurar su reinado con una sola decisión. Solo tenía que escuchar al pueblo y actuar con sabiduría. Pero en vez de responder de inmediato, pidió 3 días para pensarlo. Durante ese tiempo, buscó consejo. Primero, fue con los ancianos que habían servido a su padre, hombres experimentados que conocían la política y la manera de gobernar con prudencia. Su recomendación fue clara. Si hoy les hablas con bondad, si alivias su carga, ellos te servirán fielmente para siempre. Era un consejo sabio. El pueblo estaba buscando un rey que los escuchara y los tratara con justicia. Si Roboam los complacía, su reinado podría ser estable y pacífico. Pero Roboam no quedó convencido. En lugar de aceptar la sugerencia de los ancianos, decidió consultar a los jóvenes con los que había crecido. Sus amigos de infancia, aquellos que no tenían experiencia en el gobierno, pero sí un corazón lleno de orgullo y ambición. Su consejo fue completamente diferente. Diles que si tu padre los castigó con látigos, tú lo harás con escorpiones. Si ellos creen que el yugo de tu padre era pesado, el tuyo será aún más fuerte. Roboam escuchó a los jóvenes y decidió seguir su consejo. Cuando el pueblo regresó al tercer día, esperanzado en recibir una respuesta justa, Roboam les habló con arrogancia y dureza. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré más peso. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El silencio se apoderó del lugar. Era la peor respuesta posible. Roboam no solo había ignorado el clamor del pueblo, sino que había decidido ser aún más cruel. Y en ese momento, todo cambió. La multitud estalló en furia. No tenemos parte en David. No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel. Fue un grito de rebelión. Las tribus del norte rechazaban la casa de David. En un instante, el reino que había sido unido por David y Salomón se rompió para siempre. Jeroboam fue proclamado rey sobre las 10 tribus de Israel, cumpliendo la profecía de Ahías. Roboam, al darse cuenta de lo que había sucedido, intentó recuperar el control.
envió a Adoniram, su jefe de trabajos forzados, para calmar la situación, pero el pueblo furioso lo apedreó hasta la muerte. Al ver que su vida también corría peligro, Roboam huyó a Jerusalén y reunió un ejército de 180,000 hombres para recuperar el reino. Sin embargo, Dios envió un mensaje claro a través del profeta Semaías: no subáis a pelear contra vuestros hermanos, porque esto viene de mí. El reino había sido dividido por mandato divino y no había marcha atrás. Desde ese día, Israel quedó dividido en dos reinos: el reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam, con capital en Siquem; el reino del sur, Judá, gobernado por Roboam, con capital en Jerusalén. La división de Israel fue el inicio de una nueva era, pero también de una larga historia de conflictos, idolatría y guerras. Jeroboam ahora era rey, pero su mayor desafío estaba por comenzar. 5. Jeroboam es proclamado rey de las 10 tribus de Israel. La multitud en Siquem gritaba el nombre de Jeroboam. La ira del pueblo contra Roboam se había convertido en un clamor de unidad en torno a su nuevo líder. Las 10 tribus del norte de Israel rechazaron definitivamente a la casa de David y proclamaron a Jeroboam como su nuevo rey. Este momento marcó un punto de no retorno en la historia de Israel. La nación, que había sido unida bajo el gobierno de David y Salomón, ahora estaba dividida en dos reinos separados. Por un lado, Roboam gobernaba Judá y Benjamín desde Jerusalén. Por el otro, Jeroboam reinaba sobre las 10 tribus restantes. Jeroboam, el hombre que había sido un simple trabajador, ahora se sentaba en el trono de Israel. Su ascenso no era el resultado de una dinastía, sino del descontento del pueblo y sobre todo del cumplimiento de la profecía de Ahías. Dios había permitido que esto sucediera. Desde el primer día de su reinado, Jeroboam supo que tenía un desafío monumental por delante. No bastaba con haber sido proclamado rey, debía consolidar su gobierno, establecer su capital y ganarse la lealtad del pueblo. El primer desafío: un reino sin capital. Jeroboam necesitaba un lugar desde donde gobernar. Jerusalén, el corazón espiritual y político de Israel, estaba fuera de su alcance, pues seguía bajo el control de Roboam. Por lo tanto, debía buscar otra ciudad que pudiera convertirse en el centro de su nuevo reino. Fue así como Siquem se convirtió en la primera capital de Israel. Esta ciudad, ubicada en la región montañosa de Efraín, era un sitio de gran importancia histórica. Allí, siglos antes, Dios le había prometido la tierra a Abraham. También había sido el lugar donde Josué reunió a Israel para renovar el pacto con el Señor. Era un sitio con un fuerte simbolismo para las tribus del norte, pero Jeroboam no se detuvo allí. Más tarde, fortificó la ciudad de Penuel, otra ubicación estratégica que le daría mayor control sobre el reino. Sabía que para mantenerse en el trono debía asegurarse de que su pueblo no mirara hacia Jerusalén con nostalgia. El temor de Jeroboam. A pesar de haber alcanzado el poder, Jeroboam comenzó a sentir miedo. Aunque era rey, sabía que su trono no estaba completamente seguro. Pensó para sí mismo: si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, sus corazones volverán a su antiguo rey Roboam y terminarán matándome. Jeroboam conocía la devoción del pueblo hacia el templo de Salomón. A pesar de que ya no estaban bajo el gobierno de Roboam, Jerusalén seguía siendo el lugar de adoración a Dios, y cada año los israelitas peregrinaban allí para celebrar las fiestas sagradas. Jeroboam no podía permitirlo. Sabía que si el pueblo continuaba yendo al templo, su lealtad hacia él se debilitaría.
Debía encontrar una solución para impedir que el pueblo regresara a Roboam. Este pensamiento llevó a Jeroboam a tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de Israel. En lugar de confiar en Dios, que le había entregado el reino, decidió tomar medidas humanas para consolidar su poder. Aquí comenzaría el error que lo marcaría para siempre. 6. La idolatría de Jeroboam, los becerros de oro. Jeroboam se sentó en su trono en Siquem, inquieto. Había logrado lo imposible, convertirse en rey de las 10 tribus de Israel. La profecía de Ahías se había cumplido, y ahora él gobernaba un reino propio. Sin embargo, en lugar de sentir seguridad y confianza en Dios, su corazón comenzó a llenarse de miedo y duda. Pensaba constantemente en Jerusalén, la ciudad santa. Aunque ya no tenía control sobre ella, sabía que el corazón del pueblo seguía atado al templo de Salomón. Si mi pueblo sigue yendo a Jerusalén a adorar a Dios, poco a poco su lealtad volverá a Roboam, pensó. Y cuando menos lo espere, me traicionarán y me matarán. El temor de perder el trono lo cegó. En lugar de recordar que Dios mismo le había dado el reino, decidió actuar con astucia humana. En lugar de confiar en el Señor, confió en su propio razonamiento. Jeroboam convocó a sus consejeros y les presentó una idea que cambiaría para siempre la historia de Israel. No podemos permitir que el pueblo siga viajando a Jerusalén para adorar en el templo. Debemos ofrecerles algo aquí, en nuestro propio territorio, para que no tengan necesidad de ir a Judá. La solución que ideó fue tan astuta como peligrosa. Mandó fabricar 2 becerros de oro. Uno sería colocado en Betel y el otro en Dan, 2 ciudades estratégicas en su reino. Betel estaba al sur, cerca de la frontera con Judá, y Dan al norte, en el extremo del territorio de Israel. Así, sin importar en qué parte del reino se encontraran, los israelitas siempre tendrían un lugar cercano para adorar. Cuando las enormes estatuas doradas estuvieron terminadas, Jeroboam se presentó ante el pueblo con una declaración impactante. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue un momento trágico. El pueblo de Israel, el mismo que había sido rescatado por Dios con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, volvía a caer en la idolatría, exactamente como lo hicieron sus antepasados en el desierto cuando Aarón hizo un becerro de oro. Pero Jeroboam no se detuvo allí. Para asegurarse de que el pueblo se alejara de Jerusalén de una vez por todas, estableció un nuevo sistema de adoración. 1. Designó sacerdotes que no eran levitas, rompiendo la ordenanza divina de que solo los descendientes de Leví podían servir en el sacerdocio. 2. Creó un calendario de fiestas religiosas propias, diferentes a las establecidas por Dios. 3. Levantó altares y santuarios en diferentes lugares para que el pueblo ya no sintiera la necesidad de ir a Jerusalén. Este fue el pecado de Jeroboam. No fue solo hacer becerros de oro, sino cambiar la adoración a Dios por algo conveniente para su reino. El pueblo, engañado y complacido con la facilidad de tener lugares de adoración cercanos, aceptó este nuevo sistema sin resistencia. Pero en los cielos, Dios observaba con tristeza y enojo. Israel se estaba alejando de él una vez más. Jeroboam, el hombre que había sido elegido por Dios para gobernar, se había convertido en un rey que guiaba a su pueblo hacia la idolatría. Este sería el error que marcaría su reinado y su descendencia para siempre. 7. El profeta de Judá y la maldición sobre el altar. El sol ardía sobre Betel. Aquel día, una gran multitud se había reunido en torno al altar que Jeroboam había construido para ofrecer sacrificios al becerro de oro. Había incienso. En el aire
Tambores sonaban en la distancia y los sacerdotes, hombres que no eran de la tribu de Leví, sino que Jeroboam había nombrado arbitrariamente, se preparaban para una gran ceremonia. Jeroboam mismo estaba allí, de pie junto al altar, vestido con su manto real, orgulloso de la nueva religión que había establecido. En su mente, todo estaba bajo control. El pueblo ya no viajaba a Jerusalén, la adoración estaba asegurada dentro de su reino y su poder estaba consolidado. Pero en ese momento, cuando todo parecía marchar según su plan, una voz fuerte rompió el murmullo de la multitud. Desde entre el pueblo apareció un hombre vestido con ropas sencillas, un profeta venido desde Judá, enviado por Dios con un mensaje implacable. Se acercó al altar y con la mirada encendida por la autoridad del Señor, proclamó con voz poderosa: «Oh altar, altar, así dice Jehová, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Nadie se había atrevido antes a desafiar a Jeroboam de esa manera. Pero el profeta no había terminado. Como señal de que sus palabras eran verdaderas, declaró: «Y esta será la señal de que el Señor ha hablado. Este altar se romperá y las cenizas que hay sobre él se derramarán». Jeroboam, furioso por lo que estaba escuchando, levantó su mano y gritó: «Prended a ese hombre». Pero antes de que sus guardias pudieran moverse, algo terrible ocurrió. El brazo de Jeroboam quedó paralizado. Su mano, que había extendido en señal de orden, se endureció y quedó completamente inmóvil. Intentó moverla, intentó bajarla, pero no podía. El rey, que hacía unos momentos se creía invencible, ahora estaba atrapado en su propia impotencia. Y entonces, justo como el profeta había anunciado, el altar se partió en dos. Un fuerte estruendo resonó en el lugar y el fuego del altar se derramó al suelo, dejando claro que las palabras del profeta no eran invención humana, sino el juicio de Dios. El rostro de Jeroboam, antes lleno de soberbia, se tornó pálido. Por primera vez sintió el verdadero poder de Dios. El mismo Dios que había prometido bendecirlo si caminaba en sus caminos, pero que ahora lo confrontaba por su rebelión. Aterrorizado, el rey cambió su tono. En lugar de ordenar la captura del profeta, rogó por misericordia: «Por favor, intercede ante Jehová tu Dios y ruega por mí para que mi mano vuelva a moverse». El profeta, en obediencia a Dios, oró por él. Y entonces el milagro ocurrió. El brazo del rey volvió a la normalidad, la parálisis desapareció y él pudo mover su mano nuevamente. Pero aunque Dios había mostrado su poder y misericordia, Jeroboam no se arrepintió. En un intento de suavizar la situación, invitó al profeta a su palacio, ofreciéndole comida y recompensa. «Ven conmigo a mi casa y te daré un regalo», le dijo. Pero el hombre de Dios rechazó la oferta. «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me lo mandó el Señor». Y con esas palabras dio media vuelta y se fue por otro camino, sin regresar por donde había venido. El juicio de Dios sobre el altar fue claro, y su advertencia había sido dada. Pero Jeroboam, a pesar de haber visto con sus propios ojos el poder del Señor, siguió en su pecado. No destruyó los becerros de oro, no deshizo los altares que había construido, no cambió su corazón. Aquel día, Dios le dio una oportunidad para arrepentirse, pero Jeroboam la rechazó, y por eso su destino ya estaba sellado. Alto ahí, un segundo antes de seguir con esta impactante historia. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Y si esta historia te está impactando, dale me gusta para que más personas puedan recibir este mensaje.
Tu apoyo es clave para que esta palabra llegue a más corazones. Ahora sí, sigamos con la historia. Esto se pone cada vez más intenso. 8. El castigo de Dios y la enfermedad del hijo de Jeroboam. El tiempo pasó, pero Jeroboam no cambió. A pesar de haber visto con sus propios ojos el poder de Dios, cuando el altar de Betel se rompió y su propia mano quedó paralizada, continuó en su pecado. No solo no destruyó los becerros de oro, sino que reforzó la idolatría en Israel. El pueblo, que antes adoraba en Jerusalén al Dios verdadero, se entregó por completo a los ídolos. Ahora, Betel y Dan se habían convertido en centros religiosos de adoración falsa. Dios miraba con tristeza y enojo. Había dado oportunidades a Jeroboam, le había advertido a través del profeta de Judá, pero él no quiso escuchar. Y cuando un rey que Dios mismo había levantado decide apartarse del camino recto, las consecuencias son inevitables. Un día, algo terrible ocurrió en la casa del rey. Abías, el hijo de Jeroboam, cayó gravemente enfermo. Este niño, a diferencia de su padre, hallaba gracia ante Dios, pero su estado empeoraba rápidamente. Ni los médicos, ni los sacerdotes de los becerros de oro podían hacer nada. La enfermedad avanzaba y la desesperación se apoderó del palacio. Jeroboam, al ver que su hijo estaba al borde de la muerte, recordó al profeta Ahías. Este era el mismo hombre que muchos años antes le había anunciado que llegaría a ser rey. Si había alguien que podía decirle lo que sucedería, era él. Pero Jeroboam tenía miedo. Sabía que no podía presentarse ante el profeta después de haber desobedecido a Dios durante todo su reinado. Así que ideó un plan. Llamó a su esposa y le dijo: «Disfrázate, que nadie sepa que eres la esposa del rey. Ve a Silo donde vive el profeta Ahías. Lleva en tus manos pan, miel y algunos regalos, y pregúntale qué pasará con nuestro hijo». ¿Por qué disfrazarse? Porque Jeroboam no quería que Ahías supiera quién era su esposa. Tal vez, si el profeta no la reconocía, podría recibir una respuesta más favorable. Pero él olvidaba que Dios lo ve todo. La mujer del rey obedeció y partió hacia Silo. Cruzó las colinas y los valles. Llegó hasta la ciudad donde vivía el anciano profeta y se acercó con cautela a su casa. Pero dentro de la humilde vivienda, Ahías ya la estaba esperando. Dios, en su infinita sabiduría, le había revelado todo antes de que ella llegara. Aunque Ahías era ciego debido a su vejez, no necesitaba ver con los ojos de la carne. Dios le había mostrado quién venía y con qué intención. Cuando la mujer del rey cruzó la puerta, antes de que siquiera hablara, el profeta la sorprendió con sus palabras: «Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra persona? Yo tengo un mensaje duro para ti de parte del Señor». La mujer quedó paralizada. No había forma de esconder la verdad. Y entonces Ahías pronunció la sentencia de Dios sobre la casa de Jeroboam. «Ve y dile a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo. Te di el reino de Israel, pero tú no. Has sido como mi siervo David, quien guardó mis mandamientos. En lugar de eso, has hecho lo malo delante de mis ojos, me has provocado a ira y me has echado fuera». El juicio era inminente. Y entonces el profeta habló la palabra que llenó de terror el corazón de la mujer: «Cuando pongas el pie en la ciudad, tu hijo morirá». Pero había algo diferente sobre este niño. Mientras que Dios había declarado que toda la descendencia de Jeroboam sería destruida, el pequeño Abías era el único de su casa que sería enterrado con honra. ¿Por qué? Porque en él Dios había hallado algo bueno. El juicio no solo sería sobre el hijo enfermo. Dios continuó hablando a través de Ahías: «Toda la casa de Jeroboam será destruida.
Cada uno de sus descendientes que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo. La mujer, con el corazón destrozado, emprendió el camino de regreso. Cada paso que daba la acercaba a la tragedia. Cuando puso el pie en la ciudad, tal como el Señor había dicho, su hijo murió. El lamento se extendió por todo el reino. El príncipe había muerto, y con él la señal del juicio de Dios sobre Jeroboam se hizo más clara que nunca. Pero a pesar de todo, Jeroboam no cambió su corazón, no se arrepintió, no buscó al Dios verdadero, no destruyó los becerros de oro, y por eso su destino estaba sellado. El fin de su reinado estaba más cerca de lo que imaginaba. 9. El juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam. La tragedia se había cumplido. El hijo de Jeroboam, Abías, había muerto justo como el profeta Ahías lo había predicho. La noticia se extendió por todo Israel, llenando el palacio de luto y llanto. Pero este no era el fin del castigo de Dios sobre la casa del rey, era solo el comienzo. Jeroboam, ciego por su orgullo y endurecido en su pecado, se negó a cambiar. A pesar de haber visto la muerte de su propio hijo como señal del juicio divino, continuó aferrado a la idolatría, confiando en su propia astucia en lugar de humillarse ante el Señor. Pero Dios ya había hablado. A través del profeta Ahías, el Señor había declarado que la casa de Jeroboam sería completamente destruida. No quedaría ni un solo descendiente suyo con vida, y su dinastía, que él pensaba que duraría generaciones, terminaría de la forma más trágica posible. Las palabras de Dios eran claras y aterradoras. Voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam y eliminaré a todos sus descendientes. No quedará ninguno, ni esclavo ni libre en Israel. Barreré la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede rastro de ella. La imagen era impactante. Dios comparaba la dinastía de Jeroboam con algo que debía ser completamente erradicado sin dejar rastros. Y aún había más. Los que mueran en la ciudad serán devorados por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves del cielo, porque así lo ha dicho el Señor. Esto significaba una muerte deshonrosa. En la cultura de aquel tiempo, ser enterrado adecuadamente era algo de suma importancia, pero Dios no les permitiría ni siquiera ese honor. La sentencia estaba dada. No habría misericordia para la casa de Jeroboam. El declive del reino. Mientras el juicio de Dios pendía sobre su casa, el reinado de Jeroboam comenzó a desmoronarse. Los problemas no tardaron en aparecer. Aunque al principio había logrado consolidar su poder, su reino se volvió inestable. El descontento crecía, las alianzas se debilitaban, y el temor a ser derrocado lo perseguía constantemente. Fue entonces cuando una guerra estalló. El rey de Judá, Abías, hijo de Roboam, se levantó contra Jeroboam, y aunque el ejército de Israel era numéricamente superior, Dios no estaba con ellos. Cuando la batalla comenzó, el Señor peleó a favor de Judá, y el ejército de Jeroboam fue completamente derrotado. Cientos de miles de soldados israelitas cayeron ese día. Este fue el golpe final. Jeroboam nunca se recuperó de esa derrota. Desde aquel momento, su reino quedó debilitado, y aunque siguió gobernando por un tiempo más, su muerte estaba cerca. El final de Jeroboam. La Escritura dice que después de estos acontecimientos, Jeroboam murió. No hubo gloria en su partida, ni fue honrado como un gran rey. Su legado fue uno de idolatría y rebelión contra Dios, y aunque había tenido la oportunidad de construir un reino estable, eligió el camino de la desobediencia. El resultado fue inevitable. Su casa fue destruida, su dinastía fue borrada,
y su nombre quedó marcado para siempre como el rey que hizo pecar a Israel. A partir de entonces, cada vez que un rey malo surgía en Israel, la Biblia lo comparaba con Jeroboam. Su historia no fue un ejemplo de éxito, sino una advertencia. Porque cuando Dios da una oportunidad y se elige rechazarla, el juicio es seguro. 10. Las guerras contra Judá y Roboam. Los días de Jeroboam en el trono de Israel estaban contados. Su reinado, que había comenzado con una promesa de grandeza, ahora estaba sumido en el caos. A pesar de haber recibido el reino de manos de Dios, en lugar de seguir el camino de obediencia, eligió la idolatría, el orgullo y la rebelión. Pero la amenaza contra su reino no solo venía de Dios, sino también de Judá. En Jerusalén, Roboam, hijo de Salomón, aún reinaba sobre Judá y Benjamín. Desde el día en que el reino se dividió, ambos reyes se veían como enemigos. Roboam nunca aceptó la pérdida de las 10 tribus, y Jeroboam sabía que su trono no estaba completamente seguro. La tensión entre ambos reinos era inevitable. Jeroboam, temeroso de perder el poder, fortificó varias ciudades y reforzó sus ejércitos. Sabía que si Roboam intentaba recuperar las tribus del norte, tendría que estar preparado para la guerra. Por su parte, Roboam no se quedó de brazos cruzados. Desde Jerusalén reunió un ejército de 180,000 guerreros. Su intención era clara: reconquistar el reino que su padre había perdido. Pero justo cuando se disponía a marchar contra Israel, Dios intervino. A través del profeta Semaías, Dios envió un mensaje directo a Roboam y a todo el pueblo de Judá: no suban a pelear contra sus hermanos. Esto viene de mí. Dios había permitido la división del reino como castigo por los pecados de Salomón. Esta guerra no era parte de su plan, y Roboam no tenía derecho a luchar contra lo que el Señor había determinado. Ante esta advertencia, Roboam desistió del ataque. En lugar de marchar a la batalla, se retiró a Jerusalén y comenzó a fortalecer su reino de otras maneras. Sin embargo, la paz no duró mucho tiempo. La gran guerra entre Abías y Jeroboam. Cuando Roboam murió, su hijo Abías subió al trono de Judá. Abías no olvidó la afrenta de Jeroboam. En su corazón aún ardía el deseo de recuperar las tribus perdidas. Y a diferencia de su padre, él sí estaba decidido a enfrentarse a Jeroboam en el campo de batalla. Así que reunió un ejército de 400,000 hombres y marchó contra Israel. Jeroboam, al enterarse de la amenaza, no se quedó atrás. Sabía que si perdía esta guerra, su trono estaría en peligro. Confiado en su poder, levantó un ejército aún mayor de 800,000 hombres. La guerra fue inevitable. Los dos ejércitos se encontraron en el monte Zemaraim, en la región montañosa de Efraín. Allí, Abías, el rey de Judá, se dirigió a Jeroboam y a todo su ejército con un discurso desafiante. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, le dio el reino a David y a sus descendientes para siempre? Pero ustedes, Jeroboam y su pueblo, se han rebelado contra el Señor. Ustedes han hecho becerros de oro y han echado fuera a los sacerdotes del Señor. Pero nosotros, en Judá, seguimos adorando a Dios como Él lo mandó. Dios está con nosotros. No peleen contra el Señor, porque no prosperarán. Las palabras de Abías resonaron en el valle. Era un desafío directo a Jeroboam. Pero Jeroboam no se dejó intimidar. En un movimiento estratégico, envió parte de su ejército a rodear a Judá por la retaguardia, para que los soldados de Abías quedaran atrapados. Parecía que la batalla estaba decidida. Judá estaba rodeado. Pero entonces sucedió lo inesperado. Dios pelea por Judá. En medio de la batalla, cuando todo parecía perdido, los soldados de Judá clamaron al Señor.
Los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo lanzó un gran clamor, y Dios respondió. En un giro repentino, el ejército de Jeroboam comenzó a debilitarse. Sus fuerzas se desorganizaron y Judá contraatacó con fuerza. El resultado fue catastrófico para Israel. Jeroboam sufrió una de las peores derrotas de su historia. De los 800,000 hombres que había llevado a la batalla, murieron 500,000. Fue una masacre. Jeroboam nunca se recuperó de esta derrota. Después de esa batalla, su poder comenzó a desmoronarse rápidamente. Judá, por otro lado, salió fortalecido. Abías recuperó varias ciudades y consolidó su reinado. Pero Jeroboam, el rey que una vez había sido elegido por Dios, cayó en desgracia. Su reino, que en un principio parecía próspero, ahora estaba debilitado y al borde del colapso. Su final estaba cerca. 11. La enfermedad y el declive de Jeroboam. El sol comenzaba a ponerse sobre el reino de Israel, pero en el palacio de Jeroboam, las sombras del temor y la incertidumbre se hacían cada vez más grandes. El rey que una vez se había alzado con poder sobre 10 tribus, que había desafiado a Jerusalén y construido altares a dioses falsos, ahora se encontraba debilitado, abatido por el peso de sus propias decisiones. Su reinado nunca volvió a ser el mismo después de la gran derrota ante Judá. Había comenzado su gobierno con confianza, creyendo que con astucia y estrategia podría asegurar su trono para siempre. Pero la realidad le mostró que sin Dios todo se derrumba. Su ejército, que antes había sido temido, quedó reducido a casi la mitad. Su pueblo, que al principio lo apoyaba, comenzó a cuestionar su liderazgo. Las ciudades que una vez creyó seguras, ahora eran vulnerables, pero el golpe más fuerte aún estaba por venir. La salud de Jeroboam se deteriora. Los días pasaban y algo extraño comenzó a suceder con el rey. Su cuerpo empezó a debilitarse. Al principio eran solo síntomas leves, cansancio, dolores de cabeza, dificultad para mantenerse en pie durante largos periodos. Pero poco a poco, la enfermedad se hizo más evidente. Sus ministros notaron que el rey ya no tenía la misma energía de antes. Sus discursos se hicieron más cortos, sus apariciones en público menos frecuentes. Con el paso del tiempo, su piel se volvió pálida, sus movimientos lentos y pesados. Jeroboam, que antes se mostraba imponente ante el pueblo, ahora pasaba largas horas recluido en su palacio, debilitado y enfermo. Los médicos de la corte intentaron todo tipo de tratamientos, pero nada funcionaba. El rey, que un día había desafiado al Dios de Israel, ahora se encontraba indefenso ante la enfermedad. En las calles del reino, los rumores comenzaron a esparcirse. El rey está enfermo. Los dioses que levantó no pueden sanarlo. ¿Acaso este es el juicio de Jehová? El temor comenzó a crecer en el pueblo. La gente recordaba la profecía del anciano Ahías, que había dicho que la casa de Jeroboam sería destruida. ¿Acaso la enfermedad del rey era la señal de que el juicio divino estaba cerca? Jeroboam se enfrenta a su propia mortalidad. En lo más profundo de su corazón, Jeroboam sabía la verdad. Sabía que su enfermedad no era casualidad. Sabía que había desafiado a Dios. Sabía que había recibido advertencia tras advertencia, pero nunca quiso escuchar. Miraba sus manos temblorosas y recordaba el día en que su brazo quedó paralizado frente al altar en Betel. Recordaba la muerte de su hijo Abías. Recordaba la profecía de Ahías sobre la destrucción de su casa. Pero aunque todo indicaba que su destino estaba sellado, Jeroboam nunca se arrepintió. Nunca buscó el perdón de Dios. Nunca destruyó los becerros de oro. Nunca trató de reparar el daño que había hecho a su pueblo. Se aferró a su orgullo hasta el final. Y así,
Mientras su reino se desmoronaba y su cuerpo se debilitaba, el primer rey de Israel, el hombre que pudo haber sido grande, se preparaba para enfrentar su destino final. El fin de Jeroboam estaba cerca. Un momento, antes de seguir con esta impactante historia, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Y deja tu me gusta si esta palabra está tocando tu vida. Cada suscripción y cada me gusta ayudan a que más personas puedan escuchar este mensaje. Sigamos con la historia. Lo mejor está por venir. 12. La muerte de Jeroboam. El viento soplaba con fuerza sobre el reino de Israel. La sombra de la muerte se cernía sobre la casa real, y el que una vez fue un rey poderoso, Jeroboam, ahora estaba postrado, frágil, sin fuerzas, esperando su inevitable final. El hombre que había sido escogido por Dios para gobernar sobre 10 tribus, el mismo que desafió a Jerusalén y estableció su propio sistema de adoración, ahora yacía enfermo, prisionero de su propio destino. Los días de gloria habían quedado atrás. Los pasillos de su palacio estaban en silencio. Ya no se escuchaban las voces de los cortesanos ni los discursos de un monarca seguro de sí mismo. Todo lo que quedaba era el eco de sus errores, el peso de sus decisiones y el juicio de Dios acercándose más y más. Jeroboam había desobedecido al Señor desde el principio de su reinado. En lugar de confiar en la promesa de Dios, decidió asegurar su trono con engaño, idolatría y orgullo, pero el tiempo le mostró la verdad. Los becerros de oro que había levantado no pudieron salvarlo. Los sacerdotes que él mismo había escogido no pudieron interceder por él. Los dioses que promovió no pudieron escuchar su dolor. Y en su interior, aunque nunca lo admitió, Jeroboam sabía que el único Dios verdadero era aquel al que había rechazado. Los últimos días de Jeroboam. A medida que su enfermedad avanzaba, su reino se debilitaba aún más. Las tensiones dentro de Israel crecían, los líderes tribales discutían sobre el futuro, y la gente comenzaba a preguntarse qué pasaría cuando el rey muriera. El reino que una vez había sido fuerte y unido, ahora estaba dividido por la inestabilidad y el miedo. Los profetas de Dios ya no le hablaban. El cielo estaba en silencio para Jeroboam. El mismo Dios que lo había llamado, ahora lo había abandonado. En sus últimos días, su mente tal vez recordó el momento en que Ahías le entregó la profecía con los 12 pedazos de su manto. Tal vez recordó cuando huyó a Egipto por miedo a Salomón. Tal vez recordó la guerra en la que perdió a la mayoría de su ejército. Tal vez recordó a su hijo Abías, cuya muerte fue la señal más clara de que Dios había determinado el destino de su casa. Pero el arrepentimiento nunca llegó. No hubo confesión, no hubo búsqueda de perdón, no hubo humildad. Y así Jeroboam murió. Su cuerpo, que había gobernado un reino entero, se tornó frío e inmóvil. Su voz, que había proclamado con autoridad, se apagó para siempre. Pero su muerte no significó el fin de su castigo. El legado de Jeroboam, la profecía de Ahías, no quedó sin cumplirse. La casa de Jeroboam fue destruida. Su linaje, que él esperaba que reinara por generaciones, fue exterminado. Y su nombre, en lugar de ser recordado con honor, se convirtió en símbolo de rebelión y pecado. Cada vez que un rey de Israel se apartaba de Dios, la Escritura decía: y caminó en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Jeroboam no solo se condenó a sí mismo, sino que arrastró a toda una nación a la idolatría. El rey, que pudo haber sido un instrumento de bendición, terminó siendo un ejemplo de advertencia para las generaciones futuras. Su historia no fue de gloria, sino de caída.
no fue un legado de fidelidad, sino de traición. Y así terminó la vida del primer rey de Israel después de Salomón. No con victoria, sino con ruina. No con honor, sino con vergüenza. No con la bendición de Dios, sino con su juicio. 13. Las consecuencias de su pecado en la historia de Israel. Jeroboam había muerto, pero su legado permaneció como una sombra oscura sobre Israel. Su reinado había terminado, pero las decisiones que tomó continuaron afectando a la nación por generaciones. A lo largo de su vida, desafió a Dios una y otra vez. Se apartó de la adoración verdadera, creó becerros de oro para desviar al pueblo, estableció su propio sistema religioso, persiguió a los verdaderos sacerdotes de Jehová y se aferró a su orgullo hasta su último aliento. Y el precio de su pecado fue devastador. Un reino marcado por la idolatría. Desde el momento en que Jeroboam estableció su falsa adoración en Betel y Dan, Israel nunca volvió a adorar a Dios de manera pura y genuina. Los reyes que vinieron después de él siguieron su ejemplo. Cada nuevo monarca de Israel caminó en los mismos pecados de Jeroboam. Algunos intentaron hacer alianzas, otros buscaron expandir sus territorios, pero ninguno destruyó los becerros de oro ni restauró la adoración a Jehová. Dios envió profetas para advertirles, para llamarlos al arrepentimiento, pero Israel nunca escuchó. Y así, el pecado de Jeroboam se convirtió en el pecado de toda la nación, la maldición de su nombre. Jeroboam podría haber sido recordado como el rey que restauró la fidelidad de Israel. Podría haber sido un líder como David, quien, aunque cometió errores, siempre volvió su corazón a Dios. Pero en lugar de eso, su nombre se convirtió en sinónimo de rebelión. En cada generación, cuando un rey de Israel hacía lo malo, la Escritura decía que caminó en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. Su pecado no fue solo personal, contaminó a toda una nación. El juicio final sobre Israel. Dios fue paciente con Israel. Les dio advertencias, les envió profetas, les mostró misericordia. Pero el pueblo continuó en idolatría, y el castigo que había sido anunciado desde los días de Jeroboam finalmente llegó. Siglos después, cuando el pecado de Israel llegó a su punto más alto, Dios permitió que el poderoso imperio asirio invadiera el reino del norte. Las ciudades fueron saqueadas, los ejércitos de Israel fueron destruidos, y su gente fue llevada cautiva. El reino que Jeroboam había fundado dejó de existir. El pueblo fue dispersado entre las naciones y nunca volvió a reunirse. Lecciones del reinado de Jeroboam. La historia de Jeroboam es una advertencia para todos los que confían más en su propia astucia que en Dios. Dios le dio una oportunidad de oro, pero él la desperdició. Prefirió asegurar su trono con ídolos en lugar de confiar en el Señor. Prefirió el poder sobre la obediencia, y al final lo perdió todo. Israel pagó el precio de su pecado, y su nombre quedó marcado como el rey que hizo pecar a la nación. Su historia nos enseña que 1. El poder sin Dios es una ilusión. 2. El orgullo ciega incluso a los más sabios. 3. La idolatría siempre lleva a la destrucción. 4. Dios siempre da oportunidades para arrepentirse, pero si se rechazan, el juicio es inevitable. Jeroboam pudo haber sido un gran rey, pero su rebelión lo convirtió en el peor ejemplo de liderazgo en la historia de Israel. Y su pecado siguió cobrando víctimas, incluso después de su muerte. 14. El cumplimiento de la profecía de Ahías. El destino de Jeroboam estaba sellado desde el momento en que rechazó la voz de Dios y eligió caminar en desobediencia. Años antes, cuando todavía era un hombre común, el profeta Ahías de Silo le entregó un mensaje de parte del Señor.
Dios le prometió un reino sólido si obedecía sus mandamientos, pero también le advirtió que si se apartaba, su casa sería destruida. Jeroboam no escuchó. Y ahora, la profecía de Ahías estaba a punto de cumplirse con un juicio implacable sobre su descendencia. La caída de la casa de Jeroboam. Después de la muerte del rey, su hijo Nadab subió al trono, pero su reinado fue breve. Tal como su padre, Nadab caminó en los mismos pecados. No destruyó los becerros de oro, ni llevó a Israel de vuelta a Dios, y en su segundo año como rey fue asesinado. Un hombre llamado Baasa, un comandante militar, conspiró contra él y lo mató en una emboscada. Pero no fue solo Nadab quien cayó. Baasa aniquiló a toda la casa de Jeroboam. No dejó a ningún descendiente con vida. Cada uno de los hijos, familiares y parientes del antiguo rey fueron exterminados. Tal como el Señor había dicho, no quedó ninguno. El juicio se cumple al pie de la letra. El profeta Ahías había declarado: «Voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam y eliminaré a todos sus descendientes. Barreré su casa como se barre el estiércol hasta que no quede nada». Eso fue exactamente lo que ocurrió. Su familia fue eliminada, su linaje se extinguió y su nombre quedó marcado en la historia como el rey que llevó a Israel a pecar. Dios había sido paciente con Jeroboam. Le dio oportunidades para arrepentirse. Le envió profetas, le mostró señales, le permitió ver su poder. Pero el rey nunca cambió. Y cuando un hombre rechaza la voz de Dios por completo, llega un momento en que el juicio es inevitable. Su trono fue tomado por otro. Su dinastía fue erradicada, su memoria quedó manchada para siempre, la advertencia para las futuras generaciones. A partir de ese momento, la historia de Jeroboam se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Cada vez que un rey de Israel pecaba, la Escritura decía: «Y caminó en los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel». Su rebelión no solo afectó su vida, sino el futuro de toda una nación. Israel nunca volvió a ser el mismo después de él. Sus errores fueron repetidos por cada monarca que lo sucedió, hasta que finalmente Dios permitió que el reino entero cayera en manos de los asirios y desapareciera. Lecciones del cumplimiento de la profecía. 1. Dios siempre cumple su palabra. No importa cuánto tiempo pase, si Él ha decretado algo, se cumplirá. 2. El poder sin Dios no dura. Jeroboam intentó asegurar su trono con estrategias humanas, pero sin el respaldo de Dios, todo colapsó. 3. Los pecados tienen consecuencias. Lo que comenzó como un acto de temor y desconfianza, los becerros de oro, terminó destruyendo su familia y su reino. 4. Dios siempre da oportunidades para arrepentirse. Jeroboam pudo haber cambiado su historia, pero eligió el orgullo en lugar del perdón. El juicio de la casa de Jeroboam fue una advertencia para todos los futuros reyes de Israel, pero tristemente pocos aprendieron la lección. 15. Lecciones espirituales de la historia de Jeroboam. La historia de Jeroboam es una de las más trágicas de la Biblia. No porque haya sido un rey que enfrentó guerras o desafíos, sino porque tuvo en sus manos la oportunidad de ser grande y la desperdició. Cuando Dios le habló por medio del profeta Ahías, le prometió un reino estable si tan solo obedecía sus mandamientos. Pero en lugar de confiar en el Señor, se dejó llevar por el temor, la ambición y el orgullo. Ahora, siglos después, su vida sigue siendo un ejemplo claro de lo que ocurre cuando un hombre decide alejarse de Dios. Lección 1. La desobediencia siempre trae consecuencias. Jeroboam pensó que podía hacer las cosas a su manera, pero cada paso que dio fuera de la voluntad de Dios lo llevó más y más a la destrucción.
construyó becerros de oro para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén. Nombró sacerdotes que no eran levitas. Cambió las fiestas establecidas por Dios. Desobedeció las advertencias de los profetas. Al final, todo esto lo llevó a perder su linaje, su reino y su legado. La desobediencia a Dios nunca termina bien. Lección 2. No podemos sustituir a Dios con ídolos. Jeroboam creía que podía reemplazar el culto a Dios con algo más conveniente para su gobierno. Pero la idolatría nunca es una opción aceptable para Dios. Los becerros de oro parecían una solución política inteligente, pero se convirtieron en una trampa mortal para él y para toda la nación. Muchos años después, esos mismos becerros serían la causa del colapso total de Israel. Dios es el único digno de adoración. Todo lo que intente tomar su lugar en nuestra vida nos llevará a la ruina. Lección 3. El temor puede llevarnos a tomar malas decisiones. Jeroboam tuvo miedo de perder su trono. Dios le había prometido que su reino sería firme, pero él no confió en esa promesa. En lugar de depender de Dios, buscó soluciones humanas para asegurarse de que el pueblo no regresara a Roboam. Su miedo lo llevó a crear un sistema de adoración falso, a cometer pecados cada vez más grandes y al final perdió todo lo que intentó proteger. El miedo nunca debe gobernar nuestras decisiones. Cuando confiamos en Dios, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Él es fiel a sus promesas. Lección 4. La paciencia de Dios no significa que no habrá juicio. Dios le dio muchas oportunidades a Jeroboam. Le envió advertencias a través de profetas. Le mostró señales claras, como la parálisis de su brazo y la muerte de su hijo. Le permitió reinar por muchos años, dándole tiempo para arrepentirse, pero Jeroboam nunca cambió. Finalmente, la paciencia de Dios llegó a su límite y el juicio cayó sobre su casa. Esto nos enseña que Dios es misericordioso, pero también es justo. Si ignoramos sus advertencias una y otra vez, llegará el día en que su juicio será inevitable. Lección 5. La idolatría de un líder afecta a todo un pueblo. Jeroboam no solo pecó él mismo, sino que arrastró a toda una nación a la idolatría. Después de su muerte, cada rey de Israel siguió su ejemplo. Los becerros de oro permanecieron en Betel y Dan por generaciones, hasta que finalmente Dios permitió que el reino del norte fuera destruido por los asirios y su pueblo llevado al exilio. El pecado de un líder no solo lo afecta a él, sino a todos los que lo siguen. Por eso debemos elegir bien a quién seguimos y a quién obedecemos. Reflexión final. Jeroboam pudo haber sido un rey fiel, pudo haber marcado la historia con un legado de obediencia, pero eligió el camino equivocado. Hoy, su historia nos sirve como una advertencia. Dios nos da oportunidades, nos habla, nos llama al arrepentimiento, pero al final, cada uno debe decidir qué camino tomará. ¿Seguiremos el ejemplo de Jeroboam, confiando en nuestra propia sabiduría y alejándonos de Dios? ¿O aprenderemos de su error y decidiremos obedecer al Señor sin importar las circunstancias? La historia de Jeroboam terminó en ruina, pero la nuestra todavía puede ser escrita. La historia de Jeroboam no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos muestra lo que sucede cuando el orgullo, el miedo y la autosuficiencia nos alejan de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en el camino correcto, pero en realidad nos estamos alejando de la verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones pensando en nuestra seguridad, sin darnos cuenta de que estamos construyendo nuestra propia caída? Jeroboam tenía la oportunidad de marcar la historia con obediencia, pero eligió su propio camino. Su nombre quedó manchado como el rey que hizo pecar a Israel. Hoy
Tú tienes la oportunidad de escribir una historia diferente. Dios sigue llamando, sigue mostrando el camino correcto. No permitas que el miedo o la comodidad te alejen de la verdad. No sigas el camino de Jeroboam. Elige el camino de la obediencia. Que esta historia sea una advertencia, pero también una oportunidad para regresar a Dios. Esta fue la historia completa de Jeroboam. Ahora tú decides qué harás con tu historia. Antes de que termine este video, asegúrate de hacer algo muy importante. Revisa si ya estás suscrito al canal y activa la campanita para seguir recibiendo más historias impactantes como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar este mensaje más lejos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.